Hola Santiago, Hola Katy, hola a todos, ¿cómo están? Por ahí si me escuchan bien. sí, se te escucha perfecto. Sí, Este, bueno, para presentarlo, Santiago Toledo es ingeniero agrónomo, es doctor en agronomía y forestales de la Universidad Nacional de La Plata. Él actualmente es parte del grupo forestal, agricultura y manejo de agua de la Estación Experimental de INTA Santa Cruz y nos viene a compartir una charla sobre los microorganismos del suelo, la importancia y el uso de estos bioindicadores para una ganadería ovina sostenible. Gracias, Santiago, y adelante. hola a todos, bueno, muchas gracias Katy ahí por la presentación y el título del trabajo. Sí, un poco de también agradecer a lo que están detrás de esto, un poco para habilitarnos y darle el espacio para que pueda comentar este laburo que venimos haciendo desde el grupo FAMA, ¿no? De acá del INTA Santa Cruz, en una temática que muchas veces desconocemos, pero termina siendo trascendental y bueno, y siendo la base, ¿no? Para la producción de nuestros pastizales y en definitiva nuestra ganadería ovina. Eh, no sé si ahí me deja seguir. Un poco la conceptualización, esto, el tema del suelo, ¿no? El suelo como la base para la producción de nuestros sistemas productivos. El suelo como agente de regulación del clima, del agua, en muchos efectos, ¿no? Y donde gran parte de la microbiología del suelo, estos microorganismos que lo habitan, eh, realizan diferentes funciones, ¿no? Por ahí estas filminas documentan la importancia que tienen y después dan algunos valores, ¿no? Que muchas veces una cucharada de suelo contiene 3 veces más de gente de lo que hay en el planeta. Con esto un poco lo que terminaba Pablo de decir, la biodiversidad en nuestros pastizales, bueno, hay todo un mundo oculto debajo del suelo que desconocemos y son realmente importante, ¿no? Sin ellos muchas veces la parte de degradación de nuestros ecosistemas, de nuestro suelo, van de la mano y el desaparecer cierta biodiversidad edáfica, como decimos, llevan con ello a la degradación de los mismos, ¿no? Un poco esto para centrar o focalizar cómo lo vemos, ¿no? Al suelo, ¿no? Como ese componente ideal que cuando estudiamos agronomía nos plantean que dentro de ese componente sólido, ¿no? Está la matriz del suelo, dentro de esa matriz del suelo están los agregados, microagregados, y dentro de eso tenemos todo un mundo que muchas veces lo vemos al microscopio o sabemos que están, pero no sabemos qué son, ¿no? En una pirámide ecosistémica son los verdaderos descomponedores, ¿no? De todos los restos orgánicos, los productores primarios, como ser plantas, raíces, y en definitiva la base para los consumidores que si sentamos ahí al ovino depende fuertemente de ello, ¿no? En ese componente están estos ingenieros silenciosos que lo llamo yo, que están en el suelo, en el cual, si vamos al caso, representan muy poco el volumen del suelo o de ese carbono del suelo que puede tener, pero realizan el 90% de las funciones, ¿no? Funciones pensando en varias ítems y aristas que llevan eso, ¿no? Como ser el crecimiento de las plantas, mantiene la fertilidad, la biodiversidad, la producción de las plantas. Alguna pregunta planteaban la fijación de nitrógeno, de nutrientes, un caso bien conocido como el caso que planteamos a veces en soja, ¿no? Y esos nódulos, esos famosos rhizobium, que fijan el nitrógeno atmosférico, el reciclaje de los nutrientes. Otra parte también solubilización de fósforo en el caso de los microorganismos como son los hongos que se asocian a las raíces, que ahora lo voy a comentar como son las micorrizas. Y después plantearlo como mejorar la fertilidad de nuestro suelo, ¿no? Que lo que todo eso implica sobre nuestra ganadería, ¿no? Sobre nuestros pastizales. Pensar que también los ecosistemas de Santa Cruz son que ecosistemas hostiles en cuanto a su temperatura, muchos ambientes limitados también en cuanto a nutrientes, y bueno, incrementan esa tolerancia, ¿no? Al estrés que padecen nuestras plantas. Y algo central que por ahí está en el medio de lo que le muestro es que hoy en día mucha evidencia y literatura documenta que en realidad el secuestro de carbono en el suelo también está pasando por los microorganismos del suelo, ¿no? Y claramente ayudaría en lo que es el cambio climático, ¿no? Para mitigarlo. Esto
años, décadas ya estudiando y valorando el componente biológico, ¿no? Como bioindicador o como señal de alerta temprana ante un disturbio que podemos hacer en nuestros ecosistemas. El 2020, lo que es la Asociación Argentina de Ciencia del Suelo, ya lo promovió bastante en mesas, en simposios, tratando, ¿no? de visualizar, de un poco de documentar, de poner en valor, ¿no? a esta biología del suelo, a estos microorganismos que están debajo del suelo, ¿no? con una mirada en lo que algunos eslogan lo vendíamos como la mirada a los ayudantes silenciosos, ¿no? Entonces, uno se planteó ya en el 2016, inicia esta carrera, este recorrido, ¿no? de estudiar a este componente microbiano de Patagonia Sur. Y bueno, desde 2016 a la fecha, bueno, yo lo voy a un poco documentar y mostrar los datos que hemos generado, ¿no? Antes se hablaba de microbiología en ecosistema de Santa Cruz y por ahí información al respecto había muy pocas y de las que hay muchas veces en la región, tampoco se puede extrapolar, ¿no? el dato, la información, entonces hay que estudiar con asiento en la región para generar esta base de información, ¿no? Entonces, ahí empezamos a estudiar una contextualización también para hacer esos años sobre una demanda o no, sobre una concientización también por parte de los consumidores, que hay hay un tema de un creciente interés por el medio ambiente, ¿no? Conservar, mantener los mercados más exigentes. Un poco ahí Pablo terminaba su charla con qué es lo que pide el consumidor hoy en día, cómo se conserva, cómo se produce, qué pasa con el carbono, cómo se construye, hacia dónde se va ese aporte negativo positivo al cambio climático y bueno, también pensarlo que los ecosistemas de Santa Cruz son muy vulnerables, hay un cierto grado de erosión o degradación en nuestro suelo, entonces vemos que por ahí el sobrepastoreo, el manejo del pastoreo, los procesos combinados con erosión a causa de esto, o el cambio climático en sí, la sequía como un claro ejemplo para nuestros ecosistemas, evidencia esa realidad, ¿no? Entonces queríamos estimar un poco cómo esto sacude o cómo esto impacta, ¿no? sobre el componente microbiano. Yo les voy a mostrar por ahí acá, en esta primera parte, cuál es el impacto que tiene la ganadería bovina. Estudiamos en tres áreas ecológicas de la zona sur, evaluamos lo que es la abundancia o actividad microbiana de los microorganismos del suelo, ¿no? Abundancia o cantidad, un poco para que se entienda hacia esa fracción lábil de la materia orgánica que es parte del carbono de los microorganismos, y actividad es como a veces, para que se entienda, es como la relación que tiene el microorganismo en cuanto al trabajo que ellos hacen, ¿no? Para degradar todo ese material vegetal, que muchas veces, si hay mucho en el suelo, es mucha la actividad, o muchas veces hay, pero no es tan accesible, ¿no? O son escasos y entonces ellos tienen que hacer mucho trabajo para poder acceder y generar su alimento, ¿no? Y crecimiento. Entonces esa biomasa lo que hace es que crezcan ellos en biomasa, es una fuente lábil, como le decía, y es un ciclo que se repite en el cual crecen, mueren y se libera al suelo, y esos nutrientes que se liberan son los que las plantas lo toman por sus raíces y permiten el crecimiento, ¿no? Y por otra parte, las micorrizas, como esta simbiosis, ¿no? entre los hongos que habitan en el suelo y las raíces de las plantas, ¿no? Nosotros ahí, como le decía, estudiamos en tres áreas ecológicas de aquí, la zona sur. En cada área ecológica lo que hicimos es, en estudios que tienen otros compañeros acá del INTA, identificado establecimientos o zonas donde hacen un manejo histórico de carga moderada y alta. Tomamos muestra de suelo y dentro de cada una de las tres áreas ecológicas esos dos contrastes, ¿no? De carga moderada y alta, y bueno, fuimos determinando a lo largo de 2 años y en las 4 estaciones del año el carbono y la biomasa, y lo que fuimos observando es, por ejemplo, que bueno, durante la estación de primavera, que uno a veces espera que la mayor biomasa o el mayor microorganismo esté asociada al verano, por decirlo así, en realidad arrancaba con mayor biomasa en lo que es primavera. Y uno se piensa ahí que claramente por ahí está acompañada con el inicio del crecimiento de las plantas, ¿no? Y pensar esa relación que yo les digo que los microorganismos acompañan o benefician el crecimiento en ese ciclo de muerte y liberación de nutrientes que la planta lo toma, ¿no?
Por otra parte, el gráfico B lo muestra por ahí el efecto que tuvo en realidad sobre la condición de tratamiento de carga en cada una de las áreas ecológicas, ¿no? Impactando claramente una disminución del manejo de una carga más alta de ovejas en nuestros campos sobre la biomasa del carbono y la biomasa microbiana, ¿no? Por otro lado, nos tomamos un trabajo en su momento, que bueno, gran acompañamiento de lo que es la Universidad de la UBA, gente que trabaja en estos temas de microbiología. Hicimos una descripción un poquito más fina. Estudiamos dos grandes grupos de microorganismos que hay ahí a nivel de ADN, como son las bacterias y los hongos. Y bueno, durante esos años documentamos, bueno, hubo un comportamiento claro de sitios un poquito más, con que reciben un poquito más humedad, como la estepa magallánica húmeda respecto a un matorral, una estepa magallánica seca, tienen un poquito mayor de bacterias y hongos en los suelos y de cuál eso depende fuertemente el crecimiento de estos microorganismos, de qué año se evalúe, ¿no? Eh, por otra parte, bueno, esta parte yo decía la actividad, el trabajo de los microorganismos, ¿no? Vimos que por ahí hay una mayor actividad en los sitios de estepa magallánica húmeda respecto a las otras áreas ecológicas. Y bueno, no hay un impacto, no hay una diferencia clara que la carga modifique esto, pero sí encontramos que este otro coeficiente que le muestro es un poco la relación de ese carbono de los microorganismos respecto al carbono que tienen los suelos, ¿no? Y encontramos que esa fracción lábil de carbono, que está dentro del carbono total del suelo, disminuye bajo las condiciones de carga nuevamente, ¿no? Una consideración un poco a tener presente cuando uno quiere hacer un manejo del pastoreo, de la situación de la carga un poco más conservacionista, por decirlo así, los beneficios que eso recae sobre el carbono, ¿no? Y todo lo que por ahí Pablo le comentaba previamente lo que tiene, ¿no? Nosotros muchas veces lo que queremos es saber o ver cuál es el impacto que tienen diferentes variables del suelo para no atribuir a una sola, ¿no? Entonces esta tabla lo que muestra son las relaciones que existe del ambiente, ¿no? Si analiza el suelo, clima o condiciones de carga, por ejemplo, vegetación, ahí como yo le marco, sobre los microorganismos, ¿no? Por ahí en esa tabla se documenta, lo que está resaltado en negrita son las relaciones que son significativas, ¿no? Y son positivas a la vez, como ser el carbono, el nitrógeno, tiene una relación fuerte y positiva con esto, carbono y la biomasa y esa respiración que hacen los microorganismos. O también la precipitación y la temperatura, algo creo que nos mostraba la relación o la tendencia cuando uno miraba un contraste de un área ecológica de estepa magallánica húmeda respecto al matorral de Mata Negra, por ejemplo, ¿no? Pero también nos muestra cómo una densidad aparente alta, pensemos de un valor negativo, cómo impacta negativamente, una densidad aparente alta refleja un suelo un poquito más compactado, ¿no? Y esa compactación lo que hace es que haya menos oxígeno en el suelo, ¿no? La mayor parte de los microorganismos son aeróbicos, necesitan del oxígeno, entonces claramente no los favorece, ¿no? Cuando compactamos un poco el suelo. Y por otra parte, algo que planteaba en lo último también es el tema del suelo desnudo, esa cobertura vegetal, mantener una mayor cobertura favorece. Sin embargo, el porcentaje del suelo desnudo cuando va en detrimento de la cobertura vegetal claramente refleja un comportamiento negativo sobre las variables, ¿no? Nosotros por ahí nos quedamos un poco con el carbono orgánico del suelo y esa relación positiva que tienen, o sea, de alguna manera nos indica que esos microorganismos contribuyen o se relacionan con el carbono de manera positiva, ¿no? Una consideración importante sobre lo que yo le planteaba hoy respecto a lo que es el secuestro de carbono o algo en nuestro suelo. Por otro lado, el otro trabajo que le mostraba era sobre el tema de micorriza. Las micorrizas es esta simbiosis que se genera entre los hongos del suelo y las raíces de las plantas. Esa simbiosis muchas veces es ectomicorriza o endomicorriza, o sea, si el hongo invade o no las células de la raíz o simplemente lo toca por fuera y permite el crecimiento y la expansión de esos cosos blancos que se ven ahí extensas por encima de las raíces son las hifas de los hongos que se llaman, son como hilitos que crecen por fuera. Y este un poco resume qué es lo que pasa, ¿no? La planta mediante el sol lo que hace es generar fotosíntesis, fija carbono. Ese carbono que fija es lo que va a intercambiar con el hongo, porque el hongo, ¿qué es lo que necesita de la planta? Es el carbono que ella fija
Entonces la planta los transfiere a las raíces y ahí lo toma el hongo. ¿Qué es lo que necesita la planta del hongo? La planta lo que necesita es que el hongo le favorezca en que adquirir más nutrientes, más agua. Ahí hay una parte que se ve en la filmina, por ejemplo, respecto a unos nutrientes que están fuera del alcance de las raíces. Entonces la raíz por sí de la planta, si no tiene estas micorrizas, no tiene estos hongos asociados, no pueden acceder, no pueden llegar. Entonces el beneficio que le permite es acceder un poco más, explorar más volumen de suelo para favorecer el crecimiento, ¿no? Esto por ahí lo que da cuenta es esto que yo le decía, las ectomicorrizas simplemente crecen por fuera de la periferia de la célula de la raíz, las micorrizas endobusculares, y yo un poco me voy a centrar en eso, esas micorrizas arbusculares, que invaden la célula de la raíz sin romperla, sino simplemente permiten el intercambio y bueno, después un mayor crecimiento por fuera, ¿no? Nosotros lo que evaluamos generalmente es observar las raíces de nuestras plantas para ver si están colonizadas por las micorrizas, ¿no? Nosotros aquí centralmente cuando esto se inicia se planteaba que bueno que las micorrizas están en todas las plantas, en todas las raíces, pero la realidad es que para las especies, o por lo menos las más importantes y que forman parte muchas veces de la dieta ovina, no estaban documentadas si tenían micorrizas arbusculares en su raíz. Y bueno, en su momento trabajamos en estas tres áreas ecológicas, muestreamos en total 7, 6 especies de planta y bueno, empezamos a estudiarla, ¿no? Las especies con las que trabajamos están ahí, Nardophyllum, Retiosperma, Carex, Festuca, Poa. Y bueno, hoy en día, por lo menos unos años después, hemos trabajado, el trabajo se ha publicado. Hemos determinado que sí, nuestras plantas tienen estas micorrizas endoarbusculares o micorrizas arbusculares en los ecosistemas aquí del sur. No todas las especies que estudiamos tenían, por ejemplo, Carex argentina no tenía. Las hiperáceas generalmente no tienen o no se asocian, no son facultativas en realidad. Hay momentos que se colonizan, hay otros que no, más que nada una cuestión de dependiente si la planta necesita o no. Pero las otras raíces, las otras especies sí tenían estos hongos dentro de la raíz y bueno, todo eso lo que eso conlleva es muchas cosas que está documentado por literatura que las micorrizas contribuyen en muchos aspectos para la planta que engloba en sí su mayor crecimiento o como lo dicen, promueven el crecimiento vegetal, ¿no? Por ahí en la foto ahí lo que están viendo es estructuras que por ahí referenciadas en la flechita, las H son las hifas que crecen dentro de la célula. Se ve un color azul porque en la técnica en laboratorio nos permite, mediante diferentes etapas, teñirle a los hongos de color azul. Después tenemos una B, por ahí si ven en la figura del Nardophyllum bryoide, se ve esa vesícula en realidad que se llama, que es una estructura que genera el hongo donde lo que hace es guardar, acumular sustancia de reserva que lo ocupará en algún momento cuando lo necesite, ¿no? Y la otra cosa importante es lo que está ahí señalizado en A, que son los arbúsculos, ¿no? Arbúsculos son estructuras como árboles ramificados y es una estructura muy importante porque lo que da cuenta esto es que la simbiosis es el lugar donde la planta y el hongo intercambian. La planta le pasa carbono al hongo y el hongo le pasa nutrientes o agua, ¿no? Entonces, nosotros lo que vimos es como resultado de esa colonización, esta totalización y cuantificación de estos hongos en las raíces, lo que vimos es que a nivel de áreas ecológicas, no hubo, hubo diferencia y bueno, hubo mayor colonización en el sitio de estepa magallánica seca, ¿no? Respecto a las otras dos. Comparación entre años que trabajamos sobre el total de especies, no hubo diferencia. Lo mismo que si cuando juntamos todos los individuos muestreados durante los 2 años y las tres situaciones de área ecológica, no encontramos que haya diferencia, ¿no? La colonización igual del trasfondo, ¿no? Que uno siempre dice diferencia sobre la estadística detrás, pero sí hubieron tendencia, ¿no? Entonces nos preguntamos si esto era así o no. Entonces empezamos a desglosar un poco esos resultados y fuimos analizando en realidad qué pasa en cada una de las áreas ecológicas, ¿no?
qué pasa con la condición de carga que manejamos en nuestro campo sobre la colonización de las raíces que hay en esas áreas ecológicas, ¿no? Y bueno, claramente vimos que en la estepa amazónica húmeda sí hay un efecto de la condición de carga que impacta negativamente sobre las especies, ¿no? Entonces hay dos ítems importantes a considerar, que una estepa amazónica húmeda tiene un predominio de especies herbáceas, donde claramente las especies herbáceas tienen un impacto, y este no es tanto en aquellos sitios donde el predominio parece estar asociado a arbusto o subarbusto, ¿no? Y es difícil generar un impacto que por lo menos en estos años que nosotros podamos observarlo, ¿no? Pero bueno, nosotros planteamos ahí en realidad que eso puede deberse, esa no diferencia en las áreas, por lo menos en matorral y en la estepa amazónica seca, está relacionado, puede depender de la especie, como mucha literatura nos informa, ¿no? Y entonces ahí hicimos una relación, ya un estudio comparativo de la condición de las cargas ganaderas para cada una de las especies en cada una de las áreas ecológicas. Bueno, y ahí sí empezamos a ver que hay un efecto, sí, de disminución de la colonización de estos hongos, ¿no? En función de la carga que depende de la especie, ¿no? En estepa amazónica seca encontramos que Poa auxelis se ve impactada, lo mismo que en la estepa amazónica húmeda, ¿no? O para Ritiosperma virescens también encontramos que el efecto de la carga disminuye, ¿no? La colonización. El matorral de mata negra no encontramos sobre POA, pero bueno, nosotros vemos ahí también que el valor de colonización, por ejemplo, ya es menor, está como al límite de colonización, y sin embargo esos valores que están por debajo de 7%, bueno, claramente no se observan que se agrave, pareciera ser la situación, ¿no? Pero sí empieza a pasar el efecto de esa menor colonización en especies como festuca o Nardophyllus grioide, ¿no? Ahí por ahí pensamos que tiene que ver con esta condición de cómo el animal pastorea, qué especie se alimenta, la preferencia, la selectividad que puede estar haciendo el animal en cada uno de estos ambientes sobre cada una de las especies, y bueno, eso documentar en un detrimento o una disminución en los hongos, ¿no? Que están dentro de las raíces. Y después lo que hicimos, igual que el trabajo anterior en biomasa y actividades, juntar todas las variables que están en los sitios y bueno, relacionarlo con las micorrizas, ¿no? Y lo que vimos es que las micorrizas están relacionadas, ¿no? A sitios o áreas donde hay menos nutrientes, ya sea carbono o nitrógeno. Un poco el gráfico lo que muestra esa MA, que son las micorrizas, una respuesta un poco opuesta, ¿no? A lo que es el carbono orgánico, el nitrógeno o la precipitación, ¿no? Entonces quiere decir que en los sitios donde hay menos de estos, ya sea nutriente o agua, disponibilidad, están las micorrizas. Y algo interesante, porque yo le decía hoy que las micorrizas en realidad lo que hacen es favorecer el crecimiento, ¿no? Alivianarle cuanto a una condición de estrés que hay en la planta, que claramente estos ecosistemas, por lo menos estepa amazónica seca respecto a la húmeda, lo tiene, y si también lo pensamos con el matorral de mata negra, también lo tiene, ¿no? Por otra parte, eso es un poco lo que refería a las situaciones del manejo de carga ganadera en las tres áreas ecológicas. Y después hay otros aspectos bueno, acá que les quiero comentar también, que estudiamos cuando hablamos de la microbiología del suelo, es cómo impacta los periodos de descanso, el descanso del pastoreo sobre las micorrizas, ¿no? Ahora un poco, como ya entiendo que algo le quedó sobre lo que le decía que hacen los hongos en las raíces, que hacen las micorrizas, bueno, después determinamos cómo el impacto del periodo de descanso impactaría, ¿no? Sobre la planta y sobre la colonización. Y por otro lado, también información generada sobre diferentes otros ecosistemas que ya no son estepas y matorrales, sino son bosques, donde cual se hacen sistemas silvopastoriles, el bosque sin intervenir o un pastizal aledaño, ¿no? El comparativo, y bueno, ¿qué es lo que encontramos sobre microbiología en estos ambientes? El primero que le decía sobre el tema del periodo de descanso de pastoreo, bueno, hicimos un ensayo en el cual trabajamos con plantas en invernadero. Uno supondría la condición ideal de crecimiento de la planta, donde no hay factores delimitantes, sino simplemente intervención de la simulación de los periodos de descanso, ¿no? Y otra situación en campo donde identificamos plantas en una clausura, y a las plantas, bueno,
como están en campo, crecían en forma natural, en intervención en condiciones reales, ¿no? Y donde igualmente a cada una, a ambas, en estos 4 tratamientos fuimos cortando, ¿no? En diferentes etapas para cada tratamiento, a un intervalo cada 20 días la cortábamos, a esa altura de 3 centímetros, a otro grupo de planta cada 30 días, a otro grupo de planta cada 50 días y otras plantas que dejamos ahí sin cortar, sin intervenir, ¿no? Estudiamos sobre la especie de Retiosperma virescens, un poco lo que nos permitió el trabajo de estudiar en todas las áreas ecológicas es que las micorrizas dentro de Retiosperma virescens se veían bien, era fácil trabajarla las raíces, fácil teñirla, observarla, documentarla. Entonces fuimos por ese lado, una especie también que predomina en el intercoironal. Y bueno, eh, lo que determinamos acá, bueno, en la caracterización esto un poco de clima, de humedad, bueno, claramente en campo crecieron bajo unas condiciones más limitantes, tanto de humedad o de temperatura respecto al control. Eso es un poco lo que queríamos contrastar en función de estas dos condiciones de crecimiento y estaba bien. Y lo que encontramos es que las condiciones de crecimiento o los tratamientos impuestos, simulando este pastoreo del animal que haría a diferentes intervalos en periodo de descanso de 20, 30 o 50, lo que fuimos es que esa biomasa removida y acumulada en realidad tenía mejores resultados en los tratamientos que dejamos descansar 50 días a la planta, ¿no? Cuando analizamos eso un poco considerando, o yo lo pongo entre comillas, lo que comería la oveja y se alimentaría, ¿no? Y permitiría en 50 días volver a pastorear y comer de vuelta, era beneficioso, ¿no? Y entonces los otros gráficos que están en la parte inferior documentan en realidad qué pasó con la biomasa verde, biomasa de raíces y el área foliar, ¿no? Dos aspectos que tienen que ver más que nada con el tema de la biomasa de raíces, porque son las raíces donde están estos hongos, y el área foliar son la parte de las hojas de la planta, ¿no? Donde la planta fija ese carbono que después lo pasa al hongo, ¿no? Y nuevamente, después de hacer intervenciones en tratamientos de 30 o 20 días de entrar a pastorear, claramente disminuye esa biomasa de raíces, ¿no? Sin embargo, también el área foliar, después de esa intervención, si descansamos menos nuestros potreros, claramente el área foliar no es que mejora, sino se mantiene y más bien se disminuye respecto al tratamiento que era 50 días de descanso, ¿no? En sí, cuando uno estudia, lo que yo le presento es un poco focalizado en los microorganismos, y bueno, estas micorrizas, la foto nuevamente documentada acá en Ritiosperma, y bueno, nosotros vimos que en sí la colonización, en respecto a la situación control, que era el que le mostraba yo, donde la planta estuviera ahí, no cortamos nada, por ejemplo, no se vio afectada, ¿no? Intervenirlo cada 50 días. Pero sí empezamos a ver que si esa intervención se hace cada 30 días, ese periodo de descanso se acorta, o sea, claramente empezamos a generar que los hongos se vean afectados, ¿no? Que esa colonización, que esa simbiosis, que de alguna manera es sinérgica, empezaba a mostrar efecto, ¿no? Eh, Hay un poco que las condiciones de crecimiento entre campo e invernadero simplemente variaron en magnitud, ¿no? De esos valores, tanto a nivel de planta o a nivel de la colonización, pero no siendo la respuesta que fue claramente un efecto y determinado ese umbral, ¿no? Que consideramos nosotros, el trabajo documenta eso, que 50 días pareciera ser un periodo de descanso óptimo entre los potreros, si quieren, para la estación de crecimiento que un ensayo que fue de primavera-verano, y una respuesta favorable, ¿no? En el cual no afectamos a la microbiología, o principalmente, perdón, a las micorrizas, y se logra también un crecimiento óptimo de la planta. Por otro lado, esto que le comentaba, que la microbiología del suelo un poco también fue evaluada en nuestros ecosistemas, bueno, estudiamos en la región de lo que es Río Turbio, ahí un poco está mi compañera Verónica Gargalione, y bueno, ella liderando este trabajo en el cual determinamos también la parte de microbiología en 3 estancias de ahí de la zona de Turbio, y bajo estos 3 sistemas que son bosque primario, un silo pastoril o un pastizal, ¿no? Bueno, encontramos valores de biomasa en función que varía claramente en función del sitio de bosque que fuimos a estudiar,
eso algo al inicio le decía yo, que muchas veces no se puede extrapolar la microbiología porque en un gramo de suelo hay una diversidad de microorganismos, entonces la cuantificación a nivel de predio o área ecológica o situaciones es relativamente importante. Por ahí esto documenta, así un poco resumido, es la situación de los establecimientos son diferentes en cuanto al carbono. El bosque primario en sí tiene un mayor carbono en la biomasa microbiana, algo que un poco esperaría uno. Y el silo pastoril, bueno, una intervención donde también ya empezamos a meter los animales, pero bueno, claramente se genera una disminución bajo un sistema silo pastoril, por lo menos en biomasa microbiana y carbono. Y después, por otra parte, bueno, la variación entre años también, muchas veces hay una fluctuación, dependiendo cómo viene el año, claramente los microorganismos responden a esa imposición, a esa condición de crecimiento y de temperatura o precipitaciones que tengamos, ¿no? Bajo este sistema, por otra parte, bueno, esta cuestión de actividad microbiana, ese trabajo que hacen los microorganismos para degradar el material vegetal, bueno, y encontramos lo mismo, esa tendencia a variación entre las estancias que evaluamos, están dadas un poco por la filmina que le mostraba la caracterización de los suelos, cómo eran, y después, en relación a la última filmina que está, que es la F ahí, nosotros muchas veces cuantificamos una relación que es entre el carbono y la biomasa y la respiración que hacen los microorganismos, ¿no? Ese es un indicador que te dice que muchas veces los microorganismos pueden estar respirando mucho, pero a la vez están creciendo, o sea, están fijando y capturando ese carbono en su biomasa, ¿no? O muchas veces están trabajando mucho, están teniendo mucha actividad, pero crece muy poco y ahí lo que se genera es que haya una mayor emisión. Entonces lo que se busca siempre, o que se pretende siempre cuando hace una relación, que los valores sean más bien bajos. Indica que los microorganismos están trabajando eficientemente en capturar ese carbono que hay en el suelo, ¿no? Que hay en el caso, encontramos que en comparativo los pastizales respecto a ese bosque primario o a ese silo pastoril, y tiende a tener un valor más elevado, ¿no? Hay una condición de muchas veces decimos la palabra estrés que está en los microorganismos en el cual no son de todo eficientes usando el carbono, ¿no? Y por último, un tercer bloque, o por decirlo así, de comentarle, hoy mencionaba el tema del cambio climático y alguna especie de vulnerabilidad que pueden tener nuestros ecosistemas, ¿no? Es comentarle que también hemos avanzado en la generación de información al respecto y cómo impactaría esto, ¿no? Pensando como los microorganismos como la base que sustenta el crecimiento de las plantas y las plantas la alimentación del ovino, ¿no? En este hemos trabajado bueno, un ensayo a nivel, dentro de una red que está a nivel internacional y bueno, dentro de la red internacional tenemos una red dentro de Argentina y bueno, el primer trabajo es algo que hemos determinado en un ensayo en el cual lo que se hace es determinar un grado de imposición de un tratamiento donde hacemos una reducción de la precipitación a razón de un 50%. Generamos un tratamiento espejo donde el cual nosotros le imponemos una precipitación igual a la reducida, entonces podemos evaluar qué pasaría bajo escenario de disminución de la precipitación, sequía, o aumento de la precipitación, que nosotros lo pusimos arriba como que es el suplemento que hacemos, ¿no? Y contrastarlo no bajo la situación control de lo que aconteció durante esos periodos de ensayo que fue 2015, 2016 y 2016-2017, ¿no? Durante ese periodo, bueno, nosotros también algo que fuimos mejorando respecto a los primeros trabajos es determinar qué pasa con las plantas, también la producción de la planta, qué pasa con los microorganismos del suelo para ver la respuesta de ambas partes, ¿no? Entonces, la condición para que vean cómo fue la producción de gramínea o diferentes componentes, nosotros encontramos que la imposición de sequía en los dos periodos lo que generó en realidad respecto al control es que haya una reducción más o menos del 30% de la producción de materia seca, ¿no? Por metro cuadrado, como está referenciado ahí, que lo podemos extrapolar a hectárea. Y la producción total, un 18%, ¿no? Tomo esos dos parámetros porque muchas veces la gramínea lo podemos asociar a la alimentación o preferencia
de la alimentación ovina. Y el total, como pensemos que los microorganismos, independientemente sea gramínea, sea subarbusto o arbusto, ellos dependen de ese aporte de material vegetal que le hagan. Entonces, estas están las dos contracara y compartido, ¿no? De ese reflejo de disminución que tiene, independientemente sobre gramínea y total, nuestros ecosistemas. Y por otra parte, la situación del escenario de incrementarse con la posibilidad de las precipitaciones, claramente refleja que hay un incremento, ¿no? En gramínea del orden del 50% o del total de biomasa, ¿no? De ese 36% que está ahí, que hemos determinado. Bien, sobre esto, vamos al caso de los microorganismos. Nosotros lo que vimos es que en realidad la imposición sobre el carbono y la biomasa dependió mucho de los años evaluados. Creo que, mal no recuerdo, el año 16 para nuestra zona fue el año seco, que por ahí tuvimos los picos de precipitaciones más a fin de año. Bueno, eso repercutió en ese mayor menor biomasa, ¿no? En el primer periodo respecto al periodo 2. El caso de la respiración, nosotros no vimos o no hay evidencia que haya una mayor actividad microbiana cuando hay más más precipitaciones, o una sequía que impacte sobre nuestros ecosistemas, ¿no? Pensemos que los microorganismos nuestros también en el suelo están adaptados a esa condición de limitación de estos dos factores, pero sí ahí empezamos a ver que cómo este coeficiente metabólico, por ejemplo, tiende a disminuir. O sea, los microorganismos se reorganizan, se adaptan. Hay algo que por ahí nosotros mencionamos, lo que estamos en el tema, que hay una redundancia funcional, que los microorganismos, capaz algunos desaparecen, pero hay otro que lo suplanta y puede hacer la misma función, la misma actividad, entonces relacionado al carbono. Entonces eso es lo que refleja estos pocos cambios, ¿no? Pero sí el gráfico D, que da cuenta del cociente microbiano, esa porción de carbono de la biomasa respecto al carbono del suelo que le decía. La situación de riego tiende a aumentar ese carbono en la fracción del carbono del mecanismo en el carbono del suelo, ¿no? Entonces nosotros ahí nos preguntamos un poco a qué se podía deber esto. Y bueno, estrictamente hay una relación entre lo que llueve en el suelo, algo que por ahí se ve en el campo. Cuando llueve más hay más pastizal, hay más pasto, y bueno, hay una clara relación, ¿no? Entre estos factores, ¿no? Lo mismo pasa para el carbono o para el nitrógeno, ¿no? Y sin embargo, el coeficiente metabólico es esa respuesta negativa inversa, que en realidad indica que los microorganismos son más eficientes usando el carbono a medida que la precipitación aumentaría bajo ese escenario que nosotros describíamos como no de sequía, sino lo contrario, que algunos ecosistemas pueden aumentar, ¿no? Y acá algo que lo que también está expresado en ese trabajo es esto que hoy está de moda, el secuestro de carbono. Nosotros para nuestros ecosistemas calculamos cuánto carbono secuestran los microorganismos en su biomasa, y bueno, ahí están los valores, más o menos. Si uno lo extrapola, hay un secuestro de 300 kilogramos por hectárea, que podemos decir que es poco, es mucho, pero yo les decía hoy que los microorganismos en realidad realizan el 90% de las funciones, y todo lo demás carbono que está también depende de ello, ¿no? También hay fórmulas que nos permiten calcular cuánto dióxido de carbono significa ese carbono que tiene en la biomasa. Y bueno, ahí da cuenta de a razón de 1000 kilogramos de dióxido de carbono por hectárea, los microorganismos sacan del ambiente, ¿no? Y de alguna manera, cuando hablamos de mitigan el cambio climático, están documentados y está cuantificado cuánto podría ser, ¿no? Y por otro lado, pensemos también que la respiración de los microorganismos es una vía por el cual el dióxido de carbono se emite a la atmósfera. Y bueno, nosotros estimamos también los valores ahí en 800 kilogramos por hectárea. O sea, los microorganismos respiran muchas veces mucho más de lo que secuestran, pero pensemos que en la parte de secuestro o la actividad también que nosotros hacemos cuando evaluamos actividad microbiana, son situaciones de laboratorio en datos reales o potenciales, donde el suelo está a una condición ideal, incubado a 25 grados, que si uno piensa para nuestro ecosistema es difícil que tengamos esa temperatura media general. Más bien es algo que da idea de cómo se mueven bajo esa condición ideal los microorganismos, ¿no?
Y por otro lado, Pablo le mostraba hoy el tema de carbono. Yo tomé un poco alguna referencia que él da cuenta de cuánto carbono más o menos hay en nuestros pastizales a esos 30 centímetros de profundidad. Y con esos 300 kilogramos, hoy los microorganismos están contribuyendo con aproximadamente un 5% de ese carbono secuestrado en el suelo, ¿no? Y por último, esto de estudiar, ya fuimos a estudiar un poco dentro de la red esta Argentina y Sequía en 8 situaciones pastizales distintos a lo largo del país. Y bueno, claramente la respuesta a los mecanismos es diferente, depende del ambiente donde estemos, sea árido, semiárido, semihúmedo o húmedo. Pero sí lo que nos permitió ese trabajo es poder determinar cuáles son las variables que mayormente favorecen o beneficiarían a este microorganismo del suelo, ¿no? Y las principales variables que documentan mediante un análisis que hacemos de trasfondo, ¿no? Cuando metemos todas las variables de los 8 sitios, están ahí en las primeras filas. Yo por ahí le resalté un poco algo que también está a colación, que le decía a Pablo hoy, el tema de la cobertura vegetal, ¿no? Mantener una mayor cobertura vegetal tiene muchas veces una respuesta que favorece ese carbono en la biomasa microbiana con una relación positiva. Hay otros factores del suelo que tienen una respuesta negativa, pero pensemos que muchas veces ese carbono es de que documenta esos cambios en nitrógeno, esos cambios en carbono en el suelo, esos cambios en el pH, ¿no? Que puede tener nuestro suelo. Porque el clima en sí nosotros no depende mucho, sino más de nuestra intervención de manejo sobre nuestros pastizales, ¿no? Eh, entonces, un poco para ir terminando, yo acá, cuando anduve muestreando en los suelos, en algún productor cuando estuve, me dijo qué bueno que alguien estudie qué pasa por debajo del suelo, ¿no? Entonces, hoy en día, un poco mostrar esa cuestión que esto que a veces se ve por encima del suelo, un pastizal hermoso y lindo, tiene un sustento, ¿no? Para nuestra ganadería ovina que es acorde, ¿no? Que cuando hay más pasto es mejor nuestra producción ovina, pero hay que pararse un poco y pensar que quién está detrás de ese buen crecimiento de las plantas, ese buen también hoy secuestro de carbono, o lo que fuera. Entonces hay todo un mundo debajo del suelo que está oculto y que verdaderamente realiza una muy buena función y muy buena actividad, muy buena contribución para que nosotros hoy produzcamos carne de cordero, produzcamos lana o mantengamos nuestro establecimiento, ¿no? Entonces los eslogan que hoy se practican o se habla en realidad es una solución basada en la naturaleza. Hay un universo invisible que desconocemos que están debajo de nuestros pies. Son verdaderamente un entorno de microorganismos que están en el suelo que son unos ayudantes silenciosos para nuestros pastizales y nuestra producción. Y después el último es plantearlo a ustedes que están oyendo un poco si son importantes los microorganismos del suelo después de haber escuchado un poco esto que le comentaba, ¿no? Entonces, hay otros lugares donde ya están viendo al microbioma del suelo, ¿no? Tanto en América del Norte ya han introducido determinar propiedad física, química y biológica del suelo y monitorear sus ecosistemas, ¿no? En República Dominicana ya hay trabajo sobre la biodiversidad del suelo, esa solución basada en la naturaleza, los microorganismos del suelo en la sostenibilidad del sistema ganadero, con el caso de Colombia, donde ya hay planilla de indicadores donde han introducido estos parámetros y lo evalúan y lo monitorean. Hay una respuesta muchas veces más rápido de estos indicadores de calidad de suelo. Lo que es Marcos y Olivera, dos autores para la región Patagonia estrictamente, ya han propuesto en el 2016 estudiar a estos componentes y usarlo como indicadores, ¿no? La FAO también en 2015 más o menos propuso la misma idea, entonces terminan siendo importantes. Y acá por ahí le pongo algo que tiene relación con esto que estamos terminando, y Pablo algo le dijo, y un trabajo que hicieron ellos evaluando el tema de diversidad o biodiversidad, ¿no? Reducir un 50% de la diversidad de la planta, que eso equivale en su trabajo, lo documentan como 15 a 30 especies de planta por kilómetro cuadrado, equivale a una pérdida de $86 por hectárea por año, ¿no? Entonces, hablamos de biodiversidad por encima del suelo, y bueno, con biodiversidad por debajo del suelo, ¿por qué no pensarlo en lo mismo, ¿no? Entonces ya le hago un poquito acá para documentar y pensarlo, ¿no? Si hay alguno por ahí
que hace un manejo donde el cual la planta pensemos que necesita nutrientes para crecer y necesita agua, como algo, dos cosas básicas, ¿no? ¿Quién aporta ese nutriente a nuestros pastizales hoy en día? Yo creo que por ahí el único aporte que hacemos es mediante las heces y la orina y dejemos de contar, ¿no? Entonces muchas veces el nitrógeno, el fósforo, el potasio que tiene nuestro suelo es producto del trabajo de estos microorganismos que están debajo del suelo, ¿no? Entonces, si uno piensa si uno debería aportar a su pastizal esa cantidad de nitrógeno, fósforo, potasio para que ese pastizal crezca, tiene un valor, tiene un número, que yo lo que hice un trabajo tomando los valores de nutrientes que tenemos en nuestro suelo y calculando cuánto eso equivale por hectárea y preguntando cuánto es el costo de urea, sulfato de potasio y otros nutrientes. Más o menos a razón hoy en día por hectárea cada uno, eso equivale a $25, ¿no? Entonces, eso lo tenemos de manera independiente, sin aplicar fertilizante, entonces hay una especie de contribución de los microorganismos que está a razón de 9 a $7 por hectárea, ¿no? Entonces, ante un manejo, yo contrasté el trabajo que teníamos nosotros, los sitios, ante un manejo, por ejemplo, de una estepa amazónica húmeda, de una carga moderada versus una carga alta, lo que hicimos es perder $1,9 por hectárea bajo la situación de manejo, ¿no? En el caso de la estepa amazónica seca pareciera ser por la magnitud de cambio de esos microorganismos mayor y bueno, el matorral de mata negra termina siendo una cuantificación un poco menor, ¿no? Esto es un poco, no es que el trabajo haya abordado esto, pero uno se toma el trabajo de poder valorar los microorganismos a estos grupos de microorganismos que están en el suelo y que de alguna manera nos aportan a la ganadería y al pastizal para el crecimiento, ¿no? De manera silenciosa. Así que eso es un poco lo que yo quería compartirlo, que vean, documenten, y bueno, cómo lo veo yo un poco, que muchas veces, salvo ese productor que me dijo que bueno que se estudie lo que pasa debajo del suelo, es verdaderamente importante lo que hacen los microorganismos en el suelo y bueno, ¿por qué no? Como indicadores, ¿no? De nuestro tipo de manejo, cualquiera sea este que hagamos para la ganadería ovina aquí en Santa Cruz, ¿no? Así que eso un poco, muchas gracias. Santiago, muchas gracias por tu exposición. La verdad que es súper interesante, más de un ecosistema que no estamos acostumbrados a mirarlo por estar, este, como dijiste, invisible. Eh, Así que muchísimas gracias. También muchas gracias por la gente que se quedó conectado. Por ahí se hizo un poquito más tarde de lo pensado, pero en realidad yo creo que eran súper valiosas las dos charlas. Además, ambas temáticas están muy relacionadas. Em, Hay gente, Pablo, Pato, que está escribiendo ahí en el chat. Sí, Katy, no, dice espectacular, mil gracias. Ya voy a buscar tus trabajos, Santiago, así que le agradecemos a Caro Moreno. Preguntas no hay ninguna, así que ha sido este, muy importante que tu charla y interesante, Santiago. Sí, igual ahí en el chat dejamos el mail de Santiago porque lo consultaron, que por ahí te van a hacer Carla Moscardi, que tiene para hacerte consultas por ahí más puntuales. Y bueno, Caro Moreno que dice que trabajaron en un vivero en nativas en Monteleón. Este, Así que bueno, el agradecimiento, y sí, ahí también comentó Pato que las charlas van a quedar, están grabadas y las van a poder acceder en YouTube INTA Santa Cruz, para quienes quieran verlo un poco más en detalle. Hay un montón de información que dio Santiago. Bueno, y más mensajes. Sí, Gran todo de trabajo, Santiago. agradecimiento. De Sí, agradecimiento es importante que pongan sus inquietudes, si les interesa el tema, porque eso nos ayuda también a reflexionar un poco sobre qué trabajos tenemos que orientar para ustedes. sí. Así que todas Ahí sus opiniones son valiosas.
Sí, ahí acaba de escribir Valeria Aramayo. Dice, muy interesante, gracias Santiago. Antes de las últimas diapositivas, estaba pensando preguntarte sobre los microorganismos como indicadores de salud del suelo. ¿Crees que estamos cerca de alguna implementación accesible para los productores de Patagonia? Hola, y la verdad que hoy en el último tiempo llevamos nosotros a nivel de INTA acá, a razón de 6 años generando esta información. Eh, Creo que estos espacios invitan en realidad a que por ahí se visibilice un poquito más en lo que hemos trabajado. No estamos muy lejos de que sean incluidos, algo que un poco se plantea internamente de incluirlo, hay capacidad hoy de generarlo, de incluirlo. Yo lo veo que hay regiones ya en el centro del país, más agricultura, ¿no? Donde a empresas privadas ya ofrecen el tema de determinar componentes biológicos, así como el tradicional propiedad física química. Hoy en día ya te venden un servicio, un paquete evaluando la biología del suelo. Así que yo creo que estamos por un buen camino. Es un desafío, sí. Pero bueno, yo los invito por ahí también a productores o algo que están trabajando sobre su campo, que se acerquen y bueno, que trabajen, me pregunten y cómo pueden hacerlo. Yo creo que algo intenté mostrarle de la importancia que tiene, la relación que tiene cuando hablamos de carbono, algo hoy un tema muy interesante, cuando hablamos del crecimiento de las plantas, cuando hablamos cómo un manejo puede ser documentado en el corto plazo, porque pensemos que los indicadores de estos son mucho más sensibles que si analizamos una propiedad física o química, entonces ahí está la ventaja que tienen. Entonces, monitorearlo a través de los componentes biológicos nos puede permitir que en el corto plazo, antes que todo se nos vaya a complicar y sea irreversible, podamos hacer una intervención y una mejora y una adecuación, ¿no? Así que yo creo que sí y se podría. Santiago, acá Jerónimo dice muy interesante el tema, muchísimas gracias y hace una reflexión. Dice, hay que empezar a mirar el suelo, pareciera algo obvio, pero no lo es. Y Rodolfo Christiansen, nuestro compañero, dice, las cargas altas al inicio de la charla reducían las microrrisas. ¿Estas cargas eran continuas o presentaban tiempos de descanso? Pregunto por el balance barra partición de energía y proteína a nivel de raíces. Sí, esas son, Rodolfo, ¿cómo estás? Sí, son cargas históricas, un pastoreo continuo de sitio identificado con manejo más moderado versus alta. En esos, por ahí algo que yo le mostraba hoy a nivel de cada una de las especies cuando evaluamos, claramente por ahí lo que uno en el ambiente no puede identificar, ¿no? Si esa planta a lo largo de ese año, ese pastoreo continuo, cuántas veces un poco fue pastoreada, ¿no? En esa partición que vos podés decirlo, ¿no? Pero bueno, el otro trabajo un poco también trató de describir eso, ¿no? Yo tengo la planta identificada y lo hago la simulación y yo sé cada cuánto lo pastoreo y bueno, se ve como esa traslocación o de carbono que la planta hace termina siendo afectada a medida que el periodo de descanso es mucho menor, ¿no? Muy buena tu charla, felicitaciones, te dice Rodolfo Christiansen. Bueno, creo que no hay más preguntas, Katy. Ujú. No, ya estaríamos, Pato. Queremos agradecer a todos los que estuvieron hasta el final. Eh, Espero que les haya parecido interesante. Quiero que también sepan que se pueden comunicar con nosotros, con Santiago o con cualquier técnico de INTA buscando en internet. Están nuestros mails o llamando a la estación experimental, a las agencias de extensión, que son las puertas de atención a productores, estudiantes, técnicos, quien sea. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias de nuevo, Santiago. Estuvo súper completa e interesante. Gracias, Pato, también. Y bueno, nos encontramos el próximo martes. Ya ¿Qué? entre mañana y el lunes le vamos a compartir por el Facebook de INTA Santa Cruz cuáles son las próximas charlas del martes próximo. Dale, muchas gracias, Katy, Muchas muchas gracias, gracias a todos. Santiago, Pablo, Saludos. Santiago, y recuerden también que se pueden comunicar por Facebook, por INTA EA Santa Cruz,
O también tenemos el canal de YouTube, donde ahí estarán grabadas estas charlas, y bueno, y van a encontrar mucha otra información interesante. Así que bueno, muchas gracias, Buenísimo. Katy. Gracias. Buenas Nos noches. vemos y muy amables por estar.